¿Alguna vez te has preguntado cómo una mujer sencilla, nacida en una aldea escondida entre las colinas de Italia, llegó a convertirse en símbolo de fe inquebrantable, de perdón imposible y de milagros que desafían la lógica humana? ¿Cómo es posible que alguien que vivió en un tiempo tan lejano, aún hoy, consiga tocar los corazones más afligidos y renovar la esperanza de quienes ya no creen en nada? Pues hoy vas a conocer la historia de una de las santas más queridas del mundo cristiano, Santa Rita de Casia. Pero no creas que esta es solo una historia de oración y devoción. Es una historia de dolor profundo, decisiones imposibles, amor radical y sobre todo una fe que nunca retrocedió. Una mujer que enfrentó la violencia, la injusticia, la soledad y vio cómo sus sueños se rompían en 1000 pedazos, pero que jamás dejó de mirar al cielo. Y es precisamente por eso que su vida sigue resonando entre nosotros como un susurro que viene de Dios. En este video te sumergirás en un viaje del alma y del corazón. Descubrirás detalles poco conocidos sobre el origen de Rita, su infancia marcada por la esperanza, un matrimonio lleno de espinas y su increíble transformación espiritual. Al final, no verás solo a una santa lejana en un altar, sino a una mujer como tantas otras, que eligió el camino más difícil, el de la santidad. Ahora, antes de comenzar este viaje por la vida de Santa Rita, dime algo en los comentarios. ¿En qué momento de tu vida más necesitaste un milagro? Comparte allí tu testimonio o simplemente escribe "Yo creo", porque tal vez en este video encuentres más que una historia. Tal vez encuentres la señal que tanto esperabas. Rita nació en 1381, en Rocaporena, una pequeña aldea enclavada en las montañas de Umbría, en Italia. Era una aldea sencilla, de campesinos humildes y corazones orientados hacia Dios. Desde muy pequeña, Rita parecía tener algo diferente. Se cuenta que, siendo aún un bebé, mientras dormía en su cuna de paja, un enjambre de abejas blancas entró por la ventana y comenzó a posarse sobre su rostro. Pero, en lugar de picarla o asustarla, zumbaban con dulzura como si la reconocieran. Un campesino que pasaba por allí, al intentar espantarlas, tuvo uno de sus brazos heridos curado instantáneamente. Ese fue solo el primer signo de que la vida de Rita estaría entrelazada con lo sobrenatural. Desde niña llevaba en la mirada una paz que no venía del mundo, un profundo deseo de silencio, de oración, de estar cerca de Dios. Sus padres, Antonio y Amata, eran conocidos en la aldea como los pacificadores de Cristo. Tenían el raro don de apaciguar disputas entre familias rivales y resolver conflictos que duraban generaciones. Crecer en ese ambiente hizo que Rita aprendiera desde muy joven el valor del perdón y la reconciliación. Pero la vida no sería fácil para ella. Aunque deseaba consagrarse totalmente a Dios, sus padres, ya ancianos, tenían otros planes. Querían verla casada, creyendo que eso garantizaría su seguridad después de su muerte. Así, a los 12 años, Rita fue prometida a un joven llamado Paolo Mancini, un hombre de temperamento difícil, involucrado en disputas políticas y familiares de la región. Paolo era un hombre rudo, impaciente y muchas veces violento. Su corazón, endurecido por los conflictos y la sed de poder, era lo opuesto a la dulzura que habitaba en Rita. Pero ella no huyó.
No se quejó, no rechazó el camino que le fue impuesto. En cambio, abrazó su matrimonio como una cruz. Durante 18 años vivió con Paolo, soportando ofensas, agresiones verbales y el peso de una convivencia marcada por el conflicto. Aún así, nunca respondió con odio, nunca devolvió dolor con más dolor. Al contrario, transformaba cada lágrima en oración, cada humillación en ofrenda, cada gesto de odio en un acto de amor. Y fue ese testimonio silencioso el que, poco a poco, tocó el corazón de Paolo. Antes de morir, se reconcilió con Dios, pidió perdón y cambió su conducta. Una conversión por la que Rita había rezado durante toda su vida de casada. La pareja tuvo 2 hijos, 2 niños que crecieron bajo la sombra de las disputas familiares y del deseo de venganza. Cuando Paolo fue asesinado, víctima de una cruel emboscada, los hijos de Rita se dejaron llevar por la ira. Querían vengar a su padre a toda costa. Y fue en ese momento cuando la fe de Rita fue puesta a prueba de la forma más dolorosa. Sabía que la sed de sangre no traería paz, y mucho menos salvación. Entonces, en un gesto que desafía toda comprensión humana, se arrodilló e imploró a Dios: «Señor, prefiero verlos muertos antes que asesinos». Poco tiempo después, ambos enfermaron y antes de partir se reconciliaron con Cristo, abandonando el odio y perdonando a los asesinos de su padre. Sola, viuda y sin hijos, Rita se entregó por completo a Dios. Fue al convento de las Agustinas de Casia. Tocó la puerta con el deseo de vivir en clausura, pero no fue aceptada de inmediato. Por ser viuda y tener vínculos con familias involucradas en conflictos, las religiosas temían que el odio del mundo invadiera la paz del convento. Fueron 3 negativas, 3 puertas cerradas, 3 momentos de dolor y humillación. Pero ella no se rindió. Pasaba noches en vigilia, ayunando, suplicando al cielo un camino. La tradición dice que, una noche, mientras oraba, fue conducida milagrosamente al interior del monasterio. Nadie sabe cómo. Al amanecer, las monjas la encontraron ya dentro del claustro, arrodillada ante el altar. Ante tal señal, no pudieron negarle su ingreso. Dentro del convento, Rita vivió con aún más intensidad su amor por Cristo. Practicaba severas mortificaciones, ayunaba constantemente, dormía sobre tablas duras, se entregaba a la oración con lágrimas y fervor. Y fue en esa profunda intimidad con Dios que ocurrió algo extraordinario. Una noche, frente a un crucifijo, Rita rezaba con intensidad, pidiéndole al Señor participar de su pasión. Entonces, en un instante de silencio absoluto, una espina se desprendió de la corona de Cristo y se clavó en su frente. La herida abierta nunca cicatrizó. Se convirtió en un estigma visible, doloroso, que despedía mal olor y le causaba gran sufrimiento. Por eso, pasó los últimos años de su vida aislada, con el rostro cubierto, soportando burlas y el distanciamiento de las otras religiosas. Pero ella aceptaba todo con serenidad. Para ella, aquello era un regalo de Dios. Los años pasaron y la enfermedad fue consumiendo su cuerpo. Ya anciana, casi sin fuerzas, un día pidió a una visitante que le trajera una rosa de su jardín. Era un invierno riguroso y todos sabían que eso era imposible, pero al llegar a la casa donde vivía Rita, la mujer encontró una única rosa,
abierta, viva, en medio de la nieve. El milagro se cumplió, y la rosa pasó a ser símbolo de la presencia de Dios en la vida de Rita. En su lecho de muerte, con semblante sereno, Rita levantó los ojos y susurró: «Permanece en mí, oh Señor». Partió en paz el 22 de mayo de 1457. Después de su muerte, muchos milagros comenzaron a ser atribuidos a su intercesión. Personas sanadas, situaciones imposibles resueltas, corazones transformados. Rita se convirtió en la santa de los casos imposibles, aquella que, aun sufriendo tanto, nunca dejó de creer, nunca dejó de amar. En el año 1900 fue canonizada por el Papa León XIII y hoy su cuerpo permanece incorrupto, expuesto en la Basílica de Casia, donde miles de fieles acuden cada año a pedir y agradecer. Santa Rita ya había atravesado las etapas más duras de la vida: el matrimonio forzado, la pérdida del esposo y de los hijos, el rechazo en el convento y la estigmatización física que la alejó de la convivencia con las hermanas. Y aún así, lo que brotó de su alma no fue amargura, sino flores de esperanza. Cuando el mundo dice que es el final, Dios dice que es el comienzo. Y Rita se convirtió en un retrato fiel de esa verdad. Comenzó a vivir como quien ya no pertenece a la tierra, y su intimidad con el cielo se intensificaba cada día más. Ya no pedía explicaciones a Dios, solo pedía permanecer fiel, y fue en esa fidelidad silenciosa, lejos de los ojos del mundo, que los milagros comenzaron a multiplicarse a su alrededor. En el convento, la celda de Rita se volvió un refugio no solo para ella, sino para quienes buscaban consuelo. Aunque estaba aislada por causa de la herida en su frente, una herida que exhalaba un olor que alejaba a las demás religiosas. Algunas hermanas más sensibles percibieron que aquella mujer escondía una llama viva de fe. Cuando todo se silenciaba, se acercaban a su puerta y muchas veces escuchaban a Rita cantar salmos, incluso en medio del dolor. Ella alababa con el alma desgarrada, con el cuerpo frágil y con la mente firme en Dios. Su vida, aunque escondida, comenzó a difundirse como un perfume entre las paredes del monasterio. Una paz inexplicable invadía el lugar, como si su presencia transformara todo a su alrededor. Ya no hablaba mucho, solo oraba, pero su oración tenía peso, tenía luz, tenía fuerza. Una vez, una de las hermanas fue tomada por una profunda crisis espiritual. Se sentía abandonada por Dios, envuelta en dudas y angustias. Cuando nadie conseguía consolarla, fue Rita quien, aún débil y limitada, pidió que la llevaran hasta su celda. Al llegar, la hermana lloraba sin parar, sumida en una desesperación que duraba días. Entonces, Rita extendió su mano delgada y herida, tocó el rostro de la joven y dijo: «Incluso cuando no sientes nada, Dios todavía está ahí. La fe no es sentir, es permanecer». Esas palabras, dichas en un susurro casi imperceptible, incendiaron el corazón de aquella hermana. Se levantó, secó las lágrimas y retomó su vida espiritual con más fuerza que nunca. Y así fue con muchos otros. Otro episodio memorable involucró a un viajero que se había perdido en las montañas cercanas al convento. Estaba herido, hambriento y casi desmayado, cuando vio una luz a lo lejos, como una pequeña llama que titilaba entre las rocas. Al seguir la luz,
llegó hasta la puerta del monasterio. Al ser auxiliado por las monjas, dijo que una mujer con velo negro y una herida luminosa en la frente lo había guiado hasta allí. Las hermanas se miraron emocionadas. Ninguna de ellas había salido aquella noche. Era Rita. Aún recluida, su presencia era como un faro que guiaba a los que estaban perdidos en la oscuridad. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por un intenso sufrimiento físico. La herida en su frente no cicatrizaba y sangraba con frecuencia. Además, desarrolló una enfermedad en los huesos que le impedía levantarse. Pero incluso paralizada, seguía siendo un canal de bendiciones. Su fe era como un árbol de raíces, profundas. Cuanto más soplaba el viento, más firme se mantenía en el suelo de la gracia. Un día, una de las hermanas le preguntó si sentía rabia por haber sufrido tanto. Rita sonrió con suavidad y respondió: «Si mi Cristo sufrió por amor, ¿quién soy yo para desear comodidad? El sufrimiento que viene de Dios es un privilegio, no un castigo». Una de las historias más conocidas de este período fue el milagro de la rosa y los higos. Durante un invierno particularmente riguroso, Rita recibió la visita de una pariente, quien le preguntó si deseaba algo especial. Entonces, ella pidió una rosa de su antiguo jardín en Rocaporena y 2 higos frescos. La mujer lo encontró extraño. Era invierno, no había flores ni frutos. Aún así, viajó hasta la casa donde Rita había vivido con su esposo. Al llegar, encontró, contra todas las probabilidades, una rosa solitaria y 2 higos maduros brotando en medio de la nieve. Los llevó al convento, y al recibirlos, Rita agradeció con una sonrisa llena de paz. Para ella, aquello era la confirmación de que Dios cuidaba de cada detalle, incluso de los más improbables. Incluso en sus últimos instantes, Rita no se dejó abatir. Su respiración ya era débil, su cuerpo casi no respondía, pero su alma parecía más viva que nunca. Las hermanas se turnaban para cuidarla, y muchas decían sentir una paz extraña al entrar en su celda. Algunas relataban visiones de ángeles. Otras sentían perfume de rosas, aunque no hubiese flores cerca. Era como si el cielo ya estuviese allí, preparando la llegada de su hija amada. El día 22 de mayo de 1457, poco antes de partir, Rita pidió recibir la Eucaristía. Comulgó con lágrimas en los ojos y murmuró: «Jesús mío, mi todo». Esas fueron sus últimas palabras. Después de su muerte, un perfume intenso se esparció por todo el convento. Las heridas que exhalaban mal olor fueron reemplazadas por una fragancia de rosas frescas. El rostro de Rita adquirió un brillo especial, sereno, como si durmiera en paz. Su cuerpo, llevado a la capilla, comenzó a ser visitado por fieles que venían de todas partes tras escuchar rumores de milagros. Algunos decían haber visto a la santa sonreír. Otros afirmaban que sus heridas habían cicatrizado milagrosamente. Lo más impresionante, el cuerpo no se descompuso. Permaneció incorrupto a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un signo visible de su santidad. A partir de entonces, su fama se extendió rápidamente. En poco tiempo, Rita se convirtió en la intercesora de las causas imposibles. Madres que perdían a sus hijos, mujeres en matrimonios difíciles, enfermos terminales, personas con deudas impagables.
Todos recurrían a ella, y los testimonios se multiplicaban, curados, transformados, salvados. Personas que regresaban a la fe, que reencontraban la esperanza, que sentían nuevamente la mano de Dios guiando sus vidas. Rita se convirtió en un canal de milagros para los desesperados, incluso aislada, incluso enferma, incluso en silencio. Movió montañas con la fuerza de su oración. La vida escondida de Rita reveló un cielo abierto. Su fidelidad hasta el final probó que la santidad no depende de las circunstancias, sino de las decisiones tomadas en el secreto del corazón. Se convirtió en faro para los perdidos, regazo para los heridos, intercesora para los que ya no tienen fuerzas. Y aún siglos después de su muerte, su historia todavía toca, todavía cura, todavía transforma. Si sientes que estás viviendo en la oscuridad, sin saber qué hacer, o si el mundo te ha empujado al silencio y al aislamiento, acuérdate de Rita. Lo que parece el final puede ser el comienzo. Y lo imposible, cuando se entrega a Dios, puede florecer como una rosa en invierno. La historia de Santa Rita de Casia no termina con su muerte. Mientras su cuerpo permanecía incorrupto, como una llama viva que el tiempo no lograba apagar, su nombre cobraba fuerza en los labios y en los corazones del pueblo cristiano. En Rocaporena, en Casia, en toda Italia y luego por el mundo, la devoción a esta mujer que sufrió en silencio y amó con profundidad comenzó a extenderse como un río que rompe sus márgenes. Las personas no la veían solo como una figura del pasado, sino como una amiga cercana, una madre espiritual, alguien que comprendía el dolor humano como pocos y que, incluso en el cielo, seguía inclinándose hacia la tierra para interceder. Y así, Rita pasó a ser llamada, con justicia, la santa de las causas imposibles. Porque donde el mundo decía, ya no hay solución, ella decía, ten fe. A lo largo de los siglos, los testimonios se multiplicaron en lugares distantes, en diferentes lenguas y culturas. Un hombre a punto de ser desalojado de su casa se arrodilló ante una imagen de Santa Rita y con lágrimas en los ojos pidió ayuda. Al día siguiente recibió una propuesta de trabajo que cambió su vida. Una madre desesperada por un hijo envuelto en las drogas, puso su nombre en manos de la santa, y días después, el joven llamó a su puerta pidiendo ayuda para cambiar de vida. Un sacerdote, enfermo y sin fuerzas, clamó por su intercesión y encontró alivio para continuar su misión. No era superstición. Era una fe viva, despertada por la historia de una mujer real, que había enfrentado todo sin abandonar nunca el amor de Dios. Pero lo que hace que la historia de Santa Rita atraviese los siglos con tanto poder, no son solo los milagros. Es el mensaje profundo de su vida. El sufrimiento no es derrota, es camino de transformación. El perdón no es debilidad, es una fuerza que libera. La fidelidad en medio del dolor no es locura, es madurez espiritual. Rita fue esposa, madre, viuda, religiosa, enferma, estigmatizada, incomprendida, y en cada una de esas etapas permaneció fiel al Dios que nunca la abandonó. Supo transformar cada cicatriz en un altar, cada lágrima en una oración, cada silencio en un canto de esperanza, y por eso su vida es tan cercana a la nuestra. Porque todos nosotros en algún momento también cargamos con dolores ocultos, batallas invisibles, sueños rotos, y es ahí donde la voz de Rita resuena con fuerza.
No te rindas. Dios aún está escribiendo. Uno de los momentos más significativos en la historia de la santa fue su canonización, el 24 de mayo de 1900, por el Papa León XIII. Fue el reconocimiento oficial de la Iglesia a la santidad de aquella mujer sencilla, de corazón gigante. En la homilía de la celebración, el Papa destacó cómo Rita había vivido plenamente todas las vocaciones posibles. Fue fiel en el matrimonio, paciente en la viudez, consagrada en la vida religiosa y heroica en el sufrimiento. El pueblo celebró con alegría y la fama de la santa creció aún más. Se levantaron iglesias en su honor, se dedicaron capillas, las procesiones llenaron las calles y millones de fieles comenzaron a llevar su imagen al pecho y en sus oraciones diarias. Su fiesta, celebrada el 22 de mayo, se volvió una de las más queridas del calendario católico. En la ciudad de Casia, en Italia, donde se encuentra su santuario, multitudes se reúnen cada año para venerar su memoria. Muchos llegan de rodillas, otros con fotos de seres queridos en las manos, otros en profundo silencio, solo con el corazón abierto. La tumba de Rita es más que un sitio histórico. Es un altar de fe viva. Miles de fieles, ante su cuerpo incorrupto, piden, agradecen, lloran, se renuevan. Allí, en ese lugar, se puede sentir la presencia del cielo tocando la tierra. Y aun quienes no logran estar físicamente allí, se unen en espíritu, esparcidos por el mundo, llevando ramos de rosas en las manos, encendiendo velas y haciendo oraciones fervorosas. La rosa, por cierto, se convirtió en el símbolo más fuerte de su devoción. No por casualidad, la rosa de Rita es la flor que nace donde nadie espera. Es el milagro que florece en medio del desierto. Es la señal de que Dios sigue actuando, incluso cuando todo parece perdido. En muchos lugares, es tradición que los devotos ofrezcan rosas rojas el día 22 de mayo y al recibir la flor bendita, hagan un pedido especial. Muchos guardan esas rosas como recuerdo de un encuentro con lo imposible que se volvió posible. Otras personas recogen pétalos secos de rosas para colocarlos dentro de la Biblia como símbolo de fe y entrega. Y así, de generación en generación, la rosa de Rita se esparce y florece en los corazones. En Brasil, la devoción a Santa Rita encontró tierra fértil. De norte a sur se levantaron capillas, iglesias y santuarios en su honor. La ciudad de Santa Rita do Passa Quatro, en el interior de Sao Paulo, se convirtió en un importante centro de peregrinación. En muchas familias brasileñas, el nombre Rita es dado a hijas en homenaje a la santa. Rosarios, novenas, cuadros en las paredes, promesas, oraciones en noches difíciles. Todo eso forma parte de una espiritualidad popular que encontró en Rita a una amiga fiel. Ella no es una santa distante, inalcanzable. Es cercana, accesible, humana. Es aquella que comprende nuestros dolores porque también los vivió, y eso hace toda la diferencia. Su historia, en el fondo, es una invitación, un llamado para todos nosotros que ya hemos pensado en rendirnos, que ya sentimos que el dolor es más grande que la fuerza. Rita nos muestra que el cielo no está distante. Comienza aquí, en las decisiones que tomamos, en la forma en que amamos, perdonamos, insistimos, incluso cuando todo parece sin sentido.
Su vida es un puente entre la tierra y el cielo, entre el dolor y la sanación, entre la imposibilidad y el milagro. Y su santidad no es un pedestal, sino un camino por el que todos podemos andar, porque al igual que ella, cada uno de nosotros también tiene un Cristo herido que abrazar, una cruz que cargar y una fe que hacer florecer. Entonces, si en este momento te encuentras perdido, herido o cansado, acuérdate de Santa Rita. Y si puedes, mira una rosa y ve en ella una señal. Dios todavía está cuidando de ti, todavía hay promesas floreciendo, todavía hay milagros en camino. Santa Rita de Casia no fue solo una mujer que vivió hace siglos en un pequeño pueblo italiano. Ella fue, y sigue siendo, un reflejo de lo más bello y profundo de la fe cristiana. La capacidad de amar incluso en medio del dolor, de confiar incluso ante la injusticia, de perdonar cuando todo en nosotros clama por venganza, y de mantener viva la esperanza cuando todas las luces parecen apagarse. Su historia no es solo para ser escuchada, sino para ser acogida, meditada y vivida. Porque en cada parte de su trayectoria hay una lección que nos interpela, consuela y transforma. ¿Cuántas veces nos sentimos aplastados por los problemas del día a día, sin fuerzas para continuar, como si todas las puertas estuvieran cerradas? Rita también conoció esos dolores. Vio a su esposo ser asesinado, lloró por la trágica muerte de sus hijos, sufrió el rechazo al querer entrar al convento, enfermó, sintió en carne propia el abandono, pero nunca permitió que el dolor fuera su último capítulo. Rita entregó todo en manos de Dios, y lo que podría haber sido una vida marcada solo por el sufrimiento se transformó en un testimonio eterno de amor y milagro. Por eso hoy, al conocer su historia, nuestro corazón se abre a una certeza: no estamos solos. Santa Rita nos recuerda que el silencio de Dios nunca es ausencia, sino preparación, que el tiempo de espera puede ser tierra fértil para la fe, que incluso una herida puede convertirse en lugar de encuentro con lo divino, y que ningún sufrimiento es en vano cuando se vive con la mirada fija en el cielo. Su vida es como una ventana abierta en medio de una habitación oscura. Por ella entra la luz suave de la esperanza, y quien ha caminado por las sombras del dolor sabe cuánto vale un rayo de esperanza. Por eso, al escuchar esta historia, no cierres tu corazón. Permítete ser tocado, sanado, renovado, porque la misma fuerza que sostuvo a Rita está disponible para ti, hoy y ahora. Tal vez estés luchando por algo que parece imposible. Tal vez estés esperando una respuesta, una curación, un nuevo comienzo. Entonces, inspírate en la rosa de Santa Rita. Ella brotó cuando nadie lo esperaba, cuando todo parecía terminado. Esa rosa es símbolo de que Dios aún actúa, aún sorprende, aún realiza milagros. Tal vez lo que hoy es tu cruz, mañana será tu corona. Tal vez lo que ahora te hiere, pronto te hará florecer. Confía, persevera, ora. Y recuerda las palabras silenciosas que Rita dejó al mundo. Para Dios, nada es imposible. Si esta historia tocó tu corazón, escribe aquí en los comentarios: Santa Rita, intercede por mí. Comparte también qué fue lo que más te conmovió de esta trayectoria. Tu mensaje puede inspirar a otras personas que también están pasando por momentos difíciles. Y si deseas seguir profundizando en historias de fe como esta,
En nuestro canal tenemos videos sobre santos, mártires y personajes increíbles de nuestra fe cristiana. Y no te olvides, suscríbete al canal, activa la campanita y ayuda a compartir estas historias que alimentan el alma. Que Santa Rita de Casia siga intercediendo por nosotros, fortaleciendo nuestro caminar y enseñándonos día tras día que para Dios no hay causa perdida. Porque donde hay fe, siempre habrá un camino. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.